Buenos días. Esta audiencia será presidida por la juez Marisol Castañeda Pérez. Buenos días. Buenos días. En mi carácter de juez segundo de distrito en materia mercantil, especializado en juicios de cuantía menor con residencia en Cancún, Quintana Roo, presidiré esta audiencia ante el licenciado Juan Gabriel Morales Nieto, secretario adscrito al órgano jurisdiccional mencionado, quien dará fe a esta diligencia. En este momento declaro abierta la audiencia preliminar correspondiente al juicio oral mercantil 136/2017. Por favor, licenciado, haga las precisiones legales correspondientes, proceda a dar la cuenta relativa, haga constar los datos de inicio de esta audiencia y mencione el nombre de los asistentes. Como usted lo ordena, informo a las partes que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1390 bis 26 del Código de Comercio, esta audiencia será videograbada, lo que permitirá garantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y reproducción de su contenido y su acceso posterior a quienes, de acuerdo a la ley, tengan derecho a ello. Por otra parte, hago constar que a las 10:55 del 9 de mayo de 2017, en la sala de audiencias del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Cancún, Quintana Roo, inició la audiencia preliminar correspondiente al juicio oral mercantil 136/2017-4 romano, promovido por HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, en el fideicomiso número F/250295, quien es representada por Patrimonio Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, en contra de Virginia Cabrera Arredondo y Roberto Cortés Rodríguez, a quienes se les reclaman las prestaciones precisadas en el escrito inicial de demanda, con el cual les corrieron traslado al momento de emplazarlos. Asimismo, hago constar que en la presente audiencia, además de usted y del suscrito, se encuentran presentes las siguientes personas, a quienes les pido que cuando escuchen su nombre se pongan de pie solamente un momento para efectos del registro electrónico. Por la parte actora comparece Eduardo Antonio Senmo, puede sentarse, quien momentos antes del inicio de esta audiencia solicitó que se le reconociera el carácter de apoderado de la parte actora a través de la escritura pública 107.566, la cual ya obra agregada al expediente en que se actúa. Asimismo comparece Virginia Cabrera Arredondo, puede sentarse, también el otro codemandado, Roberto Cortés Rodríguez, puede sentarse, y su autorizado en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, Alberto Amado Gutiérrez Pacheco. Esto. Gracias. Con fundamento en los artículos 1057 y 1061, fracción primera del Código de Comercio, se acuerda que se reconoce el carácter de apoderado legal del compareciente, licenciado Eduardo Antonio Kenmo, de Patrimonio Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada, quien actúa en este juicio como apoderada a su vez de HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria en el fideicomiso irrevocable F/250-295, parte actora en este juicio. Lo anterior en términos de la copia certificada del instrumento público 107.566, expedido el 7 de enero de 2016, ante la fe del notario público número 129, en ejercicio en el municipio de San Pedro Garza García del Estado de Nuevo León, el cual habrá agregado a los autos del expediente en que se actúa. Por favor, licenciado, tome la protesta de ley a los comparecientes. Como usted lo ordena, se pide a los comparecientes ponerse de pie, por favor. Todos, por favor. Se hace de su conocimiento que la fracción 4 del artículo 247 del Código Penal Federal dispone que se impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa al que con cualquier carácter, excepto el de testigo, sea examinado y faltará la verdad en perjuicio de otro, negándose suya la firma con que hubiere suscrito el documento o afirmado un hecho falso, o alterado o negado uno verdadero o sus circunstancias substanciales. Al haber escuchado lo anterior y sabedor de las sanciones que impone el Estado a quienes declaran falsamente ante autoridad judicial, se pide a los comparecientes que manifiesten si protestan conducirse con verdad en esta audiencia y durante el desarrollo del procedimiento, iniciando por el apoderado de la parte actora. Sí, protesto. Puede sentarse. La demandada. Sí, protesto. Puede sentarse. El demandado y su autorizado. Sí, protesto. Puede sentarse. Es todo. Gracias. En este momento declaro iniciada la etapa de depuración de procedimiento. Por favor, licenciado, dé cuenta con el carácter procesal de quienes intervienen en este juicio y con las excepciones que han sido puestas. Como usted lo ordena, le doy cuenta con el hecho de que Jorge Femat Sánchez comparece a juicio en su carácter de apoderado de la parte actora, cuyo nombre mencioné al inicio de esta audiencia,
Asimismo, le informo que los enjuiciados Virginia Cabrera Arredondo y Roberto Cortés Rodríguez comparecen a juicio en su carácter de por su propio derecho, quienes al contestar la demanda pusieron las siguientes excepciones, todas y cada una de las que se desprendan de la contestación: la falta de personalidad, la de obscuridad de la demanda, la de improcedencia de la vía y la de incompetencia por materia, así como la de falta de legitimación. Es todo. Gracias. Se tienen a las partes compareciendo con el carácter mencionado, con fundamento en el artículo 1390 bis 34 del Código de Comercio. Se indica que las excepciones opuestas serán analizadas en el momento del dictado de la sentencia, al estar vinculadas con el fondo del asunto, excepto la relativa a la incompetencia de este juzgado, de la cual ya se encuentra conociendo el Tribunal Unitario de este circuito, así como la de improcedencia de la vía y la falta de personalidad, las cuales serán resueltas en este acto. Por favor, licenciado, dé cuenta con los argumentos relativos a la excepción de falta de personalidad. Como usted lo ordena, informo que la parte demandada alega en lo medular que la escritura número 107.566 carece de los elementos necesarios para surtir sus efectos de conformidad con el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues solo se limita los demandados solo se limitan a referir que el poder fue otorgado por persona distinta a la asamblea del órgano colegiado de administración. Asimismo alegan que no existe constancia de la que la escritura pública 10.708 se encuentra inscrita en el registro público de comercio y que se omite precisar cuál es el objeto social de la sociedad. Eso es todo. Gracias. Se considera infundada la excepción opuesta por la parte demandada, lo anterior en virtud de que, contrario a lo que alegan los enjuiciados, sí se dio debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en virtud de que el notario público, ante quien se otorgó el poder con el que actúa el representante legal de la parte actora, anotó en el capítulo de personalidad que el compareciente Ignacio Javier Farías Campero acreditó su personalidad como apoderado jurídico de Patrimonio Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada, con los documentos públicos que exhibió ante el fedatario, y que éste transcribió en el apéndice de la escritura 107.566, de los cuales se advierte que en el inciso Q del referido apéndice, el notario asentó la existencia y subsistencia de la referida persona moral, su denominación o razón social, objeto, domicilio, duración, capital social y las facultades del órgano que le otorgó el poder. Por lo que hace al segundo de los argumentos realizados por los demandados, se considera de igual forma infundado, ya que del inciso B del apéndice de la referida escritura 107.566 se advierte que el notario público asentó que en el diverso instrumento 10.708 se encontraba inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio de la primera cabecera distrital en el estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, bajo el número 6.796, folio en blanco, volumen 201-136, libro 4, tercer auxiliar, actos y contratos diversos de la sección de comercio. Finalmente, también se considera infundado el tercer argumento expuesto por los enjuiciados, pues contrario a lo que alegan, sí se encuentra asentado el objeto social de la sociedad, en virtud de que en el inciso C del apéndice de la referida escritura 107.566, el notario público asentó que el instrumento público 1104, de fecha 21 de diciembre de 1995, se acordó modificar el objeto social de la sociedad. También se indicó en el inciso Q del referido apéndice que mediante escritura 74.490 de 1 de febrero de 2013 se acordó convertir la sociedad en una sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, reformando los estatutos sociales de los cuales se desprende que sí se asentó el objeto social de Patrimonio Sociedad Anónima de Capital Variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada. De ahí que entonces se reitera, se considera infundada la excepción de falta de personalidad opuesta por la parte demandada. Procedo ahora entonces a resolver el tema de la vía. Por favor, licenciado, dé cuenta con los argumentos relativos a la mencionada excepción. Como usted lo ordena, me doy cuenta con el hecho de que los enjuiciados en esencia alegan que la vía idónea para hacer efectivo el cobro del crédito que garantice la hipotecaria es el juicio hipotecario y no el oral mercantil. Al respecto citan como sustento la jurisprudencia de rubro juicio oral mercantil no procede para hacer valer las acciones derivadas de créditos con garantía real que traen aparejada ejecución. Es todo.
Gracias. De igual forma se considera infundada la excepción de improcedencia de la vía opuesta por los demandados, pues contrario a lo que exponen, basta que no se trate de una controversia que deba ventilarse en una vía especial para que el juicio oral sea procedente, en virtud de que resulta optativo para la parte acreedora acudir a ella, ya que el artículo 1055 bis del ordenamiento mercantil dispone que cuando el crédito relativo tenga una garantía real, el acreedor puede ejercer sus acciones en cualquiera de los juicios previstos en el Código de Comercio, en la legislación mercantil o en la legislación civil aplicable. Al respecto, cabe indicar que los artículos 1055 bis, 1377 a 1390, 1390 bis del Código de Comercio, 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, 12 y 644A del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, facultan a las instituciones de crédito a elegir la vía por medio de la cual pueden reclamar el pago de los créditos, como lo son la ejecutiva, la ordinaria, la vía civil sumaria hipotecaria o la oral mercantil que ha elegido en este caso la parte actora. Aunado en lo anterior, debe indicarse que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro juicio hipotecario, las instituciones de crédito no están impedidas para promoverlo, sustentó el criterio de que para ejercer sus acciones, las instituciones de crédito pueden promover tanto el juicio hipotecario, el ejecutivo, el ordinario o el que corresponda, como el oral se reitera que ha elegido la parte actora y que se encuentra previsto en el artículo 1390 bis del Código de Comercio, lo anterior además por tratarse de un asunto en el que la suerte principal reclamada no excede del establecido en el diverso numeral 1339 del ordenamiento mercantil. Por otra parte, en cuanto a la jurisprudencia citada por los enjuiciados de rubro juicio oral mercantil, no procede para hacer valer las acciones derivadas de créditos con garantía real que traen aparejada ejecución, sustentada por el Pleno en materia civil del Tercer Circuito. Debe indicarse que conforme a lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, únicamente resulta obligatoria para los órganos jurisdiccionales que se encuentren dentro del circuito mencionado, por lo que tal criterio no es obligatorio para esta autoridad. De ahí que se considera infundada la excepción en estudio, toda vez que la pretensión principal del enjuiciante no consiste en la ejecución de la garantía hipotecaria, lo que en su caso haría procedente la vía especial hipotecaria, y de igual forma se advierte que su pretensión no es iniciar realizando una ejecución, lo que daría lugar a la vía ejecutiva, aunada que se advierte que el estado de cuenta que adjuntan a la demanda únicamente se exhibe para acreditar la cuantía de este negocio y no se insiste para formar un documento ejecutivo con el que pueda iniciarse la vía ejecutiva mercantil. Lo anterior además tiene sustento en el criterio emitido por el tercer tribunal colegiado de este circuito. En la tesis de rubro juicio oral mercantil procede cuando se reclama la acción personal de cobro derivada de un crédito con garantía hipotecaria, aun cuando al documento base de la acción se adjunta un estado de cuenta certificado. De ahí que entonces se reitera, se considera infundada la excepción de improcedencia a la vía opuesta por los demandados. Antes de cerrar la etapa de depuración del procedimiento, ¿tienen alguna manifestación que realizar? La parte actora. No, ninguna, señoría. La parte demandada. Sí, su señoría. Adelante. En cuanto a la falta de la personalidad, consideramos que es procedente dicha excepción en cuanto a que el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles señala que debe de transcribirse el objeto social. Del análisis de la escritura presentada por la parte actora se advierte que el objeto social que está transcrito es el anterior a la reforma, no así el vigente. Lo mismo ocurre con el domicilio social. Se puede advertir que en la escritura con la que acredita su carácter de apoderado la persona que a su vez otorgó poder al señor Jorge Femat, esta escritura se otorgó mediante asamblea. Dicha asamblea se celebró en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y en la transcripción del domicilio social se menciona que es en San Nicolás de los Garza, nunca se menciona que es en Monterrey, Nuevo León. Por tanto, consideramos que es procedente la excepción de falta de personalidad. Ahora bien, en cuanto a la improcedencia de la vía, consideramos que de una lectura integral de la demanda, si bien es cierto que la parte actora en el capítulo de prestaciones no señaló prestaciones propias de la vía hipotecaria, sí lo hace en sus puntos petitorios, ya que como se puede observar en el punto sexto, solicita que se condene a los demandados a la desocupación y entrega física y jurídica
al depositario que se designe el momento procesal oportuno. Se entiende que es del bien hipotecado, ya que a su vez en el punto octavo, en su oportunidad y previo a los trámites de ley, dictar sentencia definitiva condenando a los codemandados al pago de las prestaciones que en el cuerpo del presente curso se reclaman, en su caso el remate del bien hipotecado. Esto es todo en cuanto a esas excepciones, señoría. Se tiene por hechas las manifestaciones del autorizado la parte demandada, reiterándose la determinación que ya se ha tomado en relación con el análisis de las excepciones propuestas, en relación con los argumentos hechos valer en la contestación de la demanda. Cierro entonces la etapa de depuración de procedimiento, no existir más excepciones procesales que resolver, y abro la de conciliación y o mediación de las partes. Les pregunto si tienen alguna propuesta de conciliación con la cual pudiera terminar este juicio, la parte actora. Sí, mi representada ha tenido contacto con la parte demandada, ha tratado y tiene propuestas para la estructura del crédito. Sin embargo, estas propuestas deben autorizarse previamente a con la parte demandada en las instalaciones de mi representada, no teniendo propuesta de reestructura en este momento, más sin embargo se tiene como propuesta la dación de pago, la dación como en pago del inmueble. La parte demandada. Nos acercamos a platicar con la parte actora, sin embargo, el monto que quieren fijar para la reestructuración es demasiado alto para el pago, por tanto, no hemos contemplado una propuesta que podamos aceptar. En este momento advierto que su propuesta concreta de conciliación sería la dación en pago del inmueble dado en garantía. Así es. ¿Aceptarían ustedes esa propuesta? No, señor. ¿Ustedes tienen alguna propuesta de conciliación? No. Bien, entonces, atento a lo que han manifestado, voy a cerrar la etapa, indicándoles que queda abierta la posibilidad de que celebren algún convenio, lo presenten por escrito, y de ser aprobado se elevaría la calidad de cosa juzgada, terminando con este juicio, siempre que ello ocurra antes del dictado de la sentencia. Cierro entonces la etapa y abro la de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, y les pregunto si tienen propuestas sobre los hechos que reconocieran ambas partes y que en ese sentido no requerirían de ser probados. La parte actora. No, ninguna, señoría. La parte demandada. Ninguno. Bien, no tengo acuerdos sobre hechos no controvertidos y por tanto cierro la etapa y abro la de acuerdos probatorios. ¿Tienen propuestas sobre las pruebas que no resultaría necesario desahogar en el juicio? La parte actora. No, ninguna, señoría. La parte demandada. Ninguna. Cierro entonces la etapa, no tener acuerdos probatorios y abro la de calificación sobre admisión de pruebas. Por favor, licenciado, dé cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes. Como usted lo ordena, le doy cuenta con el hecho de que la parte actora ofreció las siguientes pruebas, las documentales públicas consistentes en las siguientes escrituras: 107.566, 123.924, 5.125, 57.274 y 74.490. También ofrece las documentales privadas consistentes en un certificado contable, así como la carta y acta de notificación de cesión, la presuncional legal y humano y el instrumental de actuaciones. Asimismo, le doy cuenta que los demandados ofrecieron la presuncional en su doble aspecto legal y humano y el instrumental de actuaciones. Es todo. ¿Tienen alguna manifestación que realizar en relación únicamente con la reseña de pruebas? La parte actora. No, ninguna, señoría. La parte demandada. Deseo objetar ciertas pruebas. Si me permite el tema de la objeción, lo dejamos enseguida de que haga el pronunciamiento sobre la admisión. Sí, señor. Bien, entonces, con fundamento en los artículos 1061, fracciones 1 a 3, 1237, 1238, 1277, 1390 bis 11, fracción quinta, 1390 bis 3 y 1390 bis 44 del Código de Comercio, se admiten las documentales públicas y privadas reseñadas, así como el instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano. Bien, antes de cerrar entonces la etapa, ¿tienen algo que manifestar, la parte actora? Ninguna, señoría. La parte demandada. Sí, señoría. La objeción, primero que nada, de la documental privada consistente en carta de fecha 9 de noviembre de 2013. Aquí cabe hacer la aclaración que a pesar de que la parte actora solamente está señalando una de las cartas, se presentan dos, por lo que la objeción sería por ambas cartas. Esta objeción es en cuanto a su alcance y valor probatorio, ya que como se ha manifestado desde el escrito de contestación, la parte demandada ha negado los hechos relativos a la notificación. Asimismo, se considera que dichas cartas y documentos privados omiten el cumplimiento del artículo 1068 bis en relación al 1063 del Código
de Comercio en cuanto a que por lo que respecta a las cartas de fecha 9 de noviembre de 2015 no señalan ni se puede observar en el del texto de las cartas que éstas hayan sido practicadas en el domicilio de los ahora demandados, ni la forma en la que se cercioraron la parte actora de encontrarse en el domicilio correcto, ni el nombre ni apellido de las personas con quien se desarrolló la diligencia, así como del formato del mismo documento. No se puede observar que existe un apartado para el caso de no encontrarse la parte demandada, por lo que la lógica nos puede llevar a considerar que fue un documento confeccionado unilateralmente por la parte actora en la que no intervinieron los demandados. Asimismo, por otro lado, se desea objetar la documental privada consistente en el acta circunstanciada de notificación de fecha 7 de septiembre de 2016 en cuanto a su alcance y valor probatorio, ya que, como ocurrió con la prueba anterior, el hecho relativo a la notificación y esa misma acta fue negada por la parte demandada. También a simple vista este documento no cumple con los requisitos del 1068 bis y el artículo 1063 del Código de Comercio, por cuanto no señala el nombre y el apellido con la persona que se entendió la diligencia, ya que si bien es cierto en dicha documental privada menciona que llegaron buscando en el domicilio a los señores Virginia Cabrera y Roberto Cortés, no se señala el sexo de la persona con la que se entendió la diligencia. Asimismo, posteriormente, al preguntar la parte actora con quién se está entendiendo la diligencia, la persona con la que supuestamente se entiende señala ser la persona a la que buscan. Sin embargo, no se aportan datos ni características de esa persona que puedan llevar a determinar con cuál de los dos demandados se entendió la diligencia. Asimismo, no cumple esta notificación con los lineamientos básicos que deben tener una notificación, que es señalar el nombre y el apellido de la persona con quien se entendió la diligencia. Además, cabe resaltar que este tipo de notificaciones es contraria a lo establecido en el contrato base de la acción, ya que en el artículo 22 se señala que se iba a notificar por escrito, pero quien tenía que notificar por escrito era la hipotecaria, es decir, hipotecaria su casita. Nunca se estableció la posibilidad de que el cesionario pueda llevar a cabo la notificación. Estas son las razones principales por las que deseamos objetar tanto la documental privada consistente en carta de fecha 9 de noviembre de 2015, ambas, así como la documental privada consistente en acta circunstanciada de notificación de fecha 7 de septiembre de 2016. ¿Es cuánto, señoría? Bien, tengo entonces a la parte demandada objetando. Sí, ¿Me permite el pronunciamiento de la objeción? Tengo la parte demandada objetando en cuanto a su alcance y valor probatorio las cartas de 9 de noviembre de 2015, así como el acta circunstanciada de notificación de 7 de septiembre de 2016, ambas documentales exhibidas por la parte actora con su escrito inicial de demanda. Sí, señor, visto que en este acto se está objetando dichas documentales privadas y toda vez que no ocurrió en la contestación de demanda, con fundamento del artículo 1241 del Código de Comercio, el cual, para gustar mis pruebas, ofrezco la prueba confesional a cargo de los demandados, en la hora y fecha que su señoría señale, para el desahogo de las mismas. Bien, se acuerda que no hay lugar a acordar de conformidad la solicitud hecha por el apoderado de la parte actora, en virtud de que en términos del artículo 1390 bis 13 del Código de Comercio, las pruebas deben ser ofrecidas con el escrito de demanda, la contestación, y en su caso con la contestación a la vista que se da a la parte actora con la contestación de demanda. Bien, tomando en consideración entonces que únicamente han sido admitidas en este juicio las pruebas documentales reseñadas, las que se han mencionado con antelación, las cuales obran en autos y que por ende no requieren ser preparadas para su desahogo, en este acto, con fundamento en el último párrafo del artículo 1390 bis 37 del Código de Comercio, se concentra la audiencia de juicio en la preliminar y con fundamento en el artículo 1390 bis 38 del Código de Comercio, se tienen por desahogadas las mencionadas pruebas en virtud de su propia especial naturaleza. Así, al no haber más pruebas por desahogar, concedo el uso de la voz a las partes para que formulen sus alegatos. La parte actora. Sí, gracias. Toda vez que mi representada demostró fehacientemente su legitimación en el proceso, el cual hace valer todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda, solicito se dicte sentencia favorable a la misma. La parte demandada.
Sí, señoría, visto el estado de los autos y del desarrollo del proceso, así como las manifestaciones vertidas por las partes, consideramos que se debe absolver a la parte demandada de todas las prestaciones que reclama la parte actora, en virtud de que no de los autos no se puede acreditar que hayan cumplido con uno de los requisitos procesales que establece el artículo 390 del Código de Comercio, asimismo de aplicación supletoria el artículo 2926 del Código Civil Federal y el 2036 del Código Civil Federal, ya que el artículo 390 del Código de Comercio establece que para que surta sus efectos la cesión de derechos debe notificársele previamente al deudor. Como se puede observar de este artículo 390, no se explican cuáles son los efectos, por tanto es dado que se considere aplicar supletoriamente el 2926 del Código Civil Federal y el artículo 2036 del Código Civil Federal, ya que en el artículo 2036 del Código Civil sí se expresan cuáles son los efectos que tiene la notificación de cesión de derechos, cuando establece que es un presupuesto procesal para que el actor pueda ejercer sus derechos en contra del deudor. Asimismo, debemos de tomar en consideración que la parte demandada ha negado lisa y llanamente los hechos relacionados con la notificación que supuestamente se le realizó. Aunado a esto, han objetado las documentales privadas ofrecidas por la parte actora, y tomando que dichas documentales privadas son provenientes de terceros, requerirían para su perfeccionamiento de diversas pruebas dentro del proceso, y visto que no se encuentran otras pruebas que puedan aportar convicción al juzgador para perfeccionarlas, consideramos que se debe declarar no procedente su acción, y en virtud de lo anterior condenar a gastos y costas a la parte actora, ya que no cumplen con el perdón, caen en el supuesto de la fracción quinta del artículo 1084 del Código de Comercio, en virtud de que han promovido una acción no procedente. Es cuanto, señoría. Bien, se tienen por formulado los alegatos de las partes, y no obstante que en términos del último párrafo del artículo 1390 bis 37 del Código de Comercio se ha determinado concentrar la audiencia de juicio en la audiencia preliminar, y que en esas condiciones procedería entonces realizar el dictado de la sentencia definitiva en esta audiencia. Sin embargo, se advierte que no es posible que se realice lo anterior, toda vez que se encuentra pendiente de resolver la excepción de incompetencia opuesta por los demandados, de la cual se encuentra conociendo el Tribunal Unitario de este circuito, lo que en la especie se considera una cuestión que amerita su espera, ya que la excepción en mención puede considerarse una resolución de cuestión previa o conexa, que es un tópico de naturaleza significativa, pues incide directa e inmediatamente en la debida continuación del procedimiento, por constituir un elemento esencial o indispensable del juicio que debe ventilarse antes de que éste se resuelva. De ahí que una vez que sea comunicada la ejecutoria relativa a la mencionada excepción, se procederá al señalamiento de la fecha de reanudación de la presente audiencia en caso de que se considere que resulta infundada. En estas condiciones voy a suspender la audiencia, y reiterando que se reserva la fecha para la continuación de la misma hasta que se reciba el testimonio de la resolución emitida por el Tribunal Unitario de este circuito relativa a la mencionada excepción. Les indico a ambas partes que en este momento quedan notificadas de todas las resoluciones emitidas en esta audiencia. Y al no existir más diligencias por desahogar, declaro concluida la presente audiencia. Por favor, licenciado, proceda a dar fe de la hora de conclusión. Como usted lo ordena, doy fe que a las 11 horas con 24 minutos del día de la fecha se dio por terminada la audiencia preliminar correspondiente al juicio oral mercantil 136 diagonal 2017. Es todo. Gracias.